Bueno, estamos con Silvia Visconti a 2 orillas. ¿Y qué nos traes para hoy, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, hoy vamos a rescatar la historia del revolucionario y poeta nicaragüense Edwin Castro. Y a mí me parece especialmente significativo hacerlo en este mes de julio, porque de alguna manera quisiera homenajear con esta historia que voy a compartir con los oyentes y contigo a esos compañeros poetas y revolucionarios de Nicaragua, un pueblo que supo unir la palabra de la poesía y la acción revolucionaria. De alguna manera, Daniel, aspiro a que cuando escuches las canciones y estas poesías de la Revolución Nicaragüense que seleccioné, vos y la audiencia revivan de alguna manera aquel julio de 1979, cuando la Nicaragua de Edwin Castro nos daba fuerzas y esperanzas a otros pueblos de América que vivíamos los crueles años de las dictaduras aquí por el sur. Y bueno, por ello yo quiero comenzar este espacio con un poema, no de un nicaragüense, sino de la uruguaya Idea Vilariño, que de alguna manera testimonia con este poema que se llama Por fin, ese momento histórico. Y dice así, a Nicaragua: di un puñetazo, 2 en la pared. No pude respirar por un momento. Dije una palabrota, dije otra, y al fin enmudecí. Y al fin me quedé inmóvil contra un marco tratando de vivir, de respirar. Y me dije, por fin, Dios, sucedió por fin. Hoy, 19 del mes de julio del 79. Bueno, con este poema... Déjame que te diga, Silvia, que Idea Vilariño y yo somos seres humanos, porque yo tuve la misma reacción. No lo dije en forma tan poética, pero estaba en la calle, en una peatonal comercial en Badalona, y cuando me enteré de la noticia empecé a putearlos a los somocistas, a los burgueses, a los imperialistas. Bueno, ella lo dice poéticamente, pero reaccionamos. No sé por qué las malas palabras te afloran en esos momentos. Sí. A mí me pasó lo mismo. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento y bueno, cuando me enteré también empecé a gritar y a despotricar y a decir malas palabras. Bueno, somos tres, una multitud. Sí, realmente, yo creo que a todos nos llegó muy fuertemente. Y bueno, entonces, a partir de este poema tan bonito de Idea, vayamos a la historia de Edwin Castro, que nació el 1 de noviembre de 1930. Era hijo de Consuelo Rodríguez y del general Carlos Castro Guasmer, que combatió en la guerra constitucionalista de los años 20 en Nicaragua y por tanto fue compañero de armas del general Augusto Sandino. Edwin creció en la ciudad de León, en un ambiente que estaba caracterizado por las luchas políticas. Estuvo acostumbrado a los constantes allanamientos del hogar paterno, a la persecución y a la arbitraria encarcelación de su padre y también de sus hermanos mayores por la Guardia Somocista. Luego estudió en la Universidad de León, en la Facultad de Derecho, teniendo una importante actuación como dirigente estudiantil. Y en esa etapa universitaria se vinculó con Tomás Borge, que más tarde sería miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La vida de Edwin Castro Rodríguez se mantuvo ligada también a la vida de Carlos Fonseca Amador, que también fue fundador años después del Frente Sandinista de Liberación y comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista, porque en la imprenta familiar de la familia Castro, es decir, de la familia paterna, se editaba El Universitario,
un diario cuyo director era precisamente Carlos Fonseca Amador. Un hecho trascendente en la historia de Nicaragua habría de marcar la vida de este poeta. El 21 de septiembre de 1956, el también poeta Rigoberto López Pérez, de quien hablaremos en algún próximo programa, ajustició al dictador general Anastasio Somoza García en una acción planeada meses antes, con la colaboración de Edwin Castro, precisamente, y de dos personas más, Auberto Narváez, que también era originario de León, y Cornelio Silva, que era de la zona de Chontales. Recordemos que la dinastía Somoza gobernó entre 1934 y 1979, y durante todos esos años Nicaragua vivió bajo esta dictadura, que fue una de las dictaduras más crueles de América Latina y el Caribe, una dictadura apoyada por los Estados Unidos, en donde, bueno, la pobreza, la falta de salud, la falta de educación, la altísima mortalidad materno-infantil, la marginalidad, eran algunos de los muchos problemas que sufría el pueblo de Nicaragua, y que de alguna manera todas estas cosas fueron parte de las razones por las cuales Rigoberto López Pérez ajustició a Anastasio Somoza García, en la medida que no se encontraba otra salida, no había salidas a esta situación. Y este hecho que es considerado como el comienzo del fin del somocismo. Bueno, lo concreto es que tras esta acción, en la que obviamente muere Rigoberto López Pérez, se desató una violenta persecución en toda Nicaragua. El 22 de septiembre, la Guardia Nacional capturó a Auberto Narváez y en los días siguientes a Cornelio Silva. A Edwin Castro demoró un poco más en capturarlo, fue el 12 de octubre de ese mismo año, cuando el poeta tenía 26 años. Había estado escondido gracias al apoyo de algunos pobladores. Cuentan que fue una de las pobladoras del León, la Garroba, que era una vendedora de caramelos, quien lo escondió primero en la ciudad y luego en la isla de Juan Venado, frente al balneario de las Peñitas, allí en la zona de León. Y bueno, de allí, en definitiva, la Guardia Nacional lo capturó. Se sabe que estuvo preso en una jaula que estaba, digamos, rodeada por otras dos, una la ocupaba un tigre, otra una pantera, y la comida de las fieras era arrojada dentro de la jaula en la que estaba Edwin, a quien, según los relatos, los felinos alcanzaron más de una vez tratando de hacerse con la comida. Desde la cárcel, y pese a las terribles torturas que durante 4 años padeció, Edwin escribió poemas, muchos de los cuales logró entregarle a su esposa. Su poesía, como las manifestaciones culturales literarias, tanto orales como escritas, de muchos otros revolucionarios nicaragüenses, fueron en la historia de Nicaragua una forma activa más en la lucha del pueblo. Es increíble la cantidad de poetas en la revolución nicaragüense. Poesía, canto, baile, muralismo, pintadas, grafitis, coplas, todo un bagaje cultural fue utilizado como medio de transmisión de los mensajes revolucionarios. Se lo conoce como el pueblo de los poetas y las poetas. Exactamente. La verdad que es impresionante, ¿no? Y además de la poesía y del canto, también la pintura, el muralismo, digamos, es realmente majestuoso la expresión cultural de este pueblo. Y bueno, Edwin escribe un poema para su hijo,
un hijo que no llegó a conocer, porque va a ser asesinado antes de que su hijo nazca. Esa poesía se llama Mañana, hijo mío, todo será distinto. Y fue musicalizada por un cantautor nicaragüense, Ophilio Picón. Y bueno, yo los invito a escuchar este hermosísimo poema de Edwin en la voz de Ophilio Picón. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Se marchará la angustia por la puerta del fondo, que han de cerrar por siempre las manos de hombres nuevos. Reinará el campesino sobre la tierra suya, pequeña pero suya, florecida en los besos de su trabajo alegre. No serán prostitutas las hijas del obrero, ni las del campesino. Pan y vestido habrá de su trabajo honrado. Se acabarán las lágrimas del hogar proletario. Mañana, hijo mío, todo será distinto, sin látigo ni cárcel, ni el acero del fusil que suprima las ideas. Caminarás por las calles de todas las ciudades, en tus manos las manos de tus hijos, como yo. No lo puedo hacer contigo. No encerrará la cárcel tus años juveniles, como encierra los míos. Ni morirás en el exilio, temblorosos los ojos, anhelando el paisaje de la patria, como murió mi padre. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Bueno, hay en esta poesía de Edwin no solo una hermosísima descripción y vívida descripción de lo que ocurría en Nicaragua durante la dictadura de los Somoza, sino también ese lenguaje de esperanza y esa promesa de que todo habría de ser distinto. Edwin habla en este poema y en otros tanto de la vida urbana como de la vida rural, del obrero y del campesino, haciendo una verdadera pintura de la realidad nicaragüense. En esta poesía habla también del exilio, aludiendo a su padre, Carlos Castro, que murió en Costa Rica exiliado en 1952. Edwin soñaba con una Nicaragua libre y contribuyó a ello, aunque no llegó a ver
esa Nicaragua que soñaba. Hay una canción que los invito a escuchar ahora, Nicaragua, Nicaragüita, en la voz de Carlos Mejía Godoy, sí. que habla precisamente de esa Nicaragua libre. Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Este es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita, creciéndose, que la pielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Que lo oiga el imperialismo. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Esa fuerza. Que la pielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, cantando, yo te quiero Bueno, la poesía de Edwin fue una poesía de resistencia, de denuncia, de insurrección, y entre esos escritos de la cárcel hay uno especial dedicado a su esposa Ruth, en el que de alguna manera él anticipa su destino, y se llama Y si no regresara. Si algún día regreso, volveremos al campo y marcharemos juntos por el viejo camino que un día recorrimos unidos de las manos en el último abril de nuestra dicha. Quizá será otro abril, caluroso y florido. Se hundirán nuestros pasos en la alfombra de polvo. Cruzaré los cercados del potrero vecino para cortar racimos de flores amarillas que pondré entre tus manos. Le robaré al Malinche sus bellas flores rojas que prenderé en tu pecho. Bajaremos al río y en sus aguas tranquilas
mojaremos las manos. Y si no regresara, si no volviera nunca, no importa, vete al campo y lleva a nuestro hijo por el camino viejo que un día recorrimos. Haz que corte al malinche sus bellas flores rojas para adornar tu pecho, que cruce los cercados del potrero vecino para llevarte ramos de flores amarillas. Baja con él al río y mójale las manos, que en el agua tranquila sentirás mi presencia que llenará los cauces. Bueno, estos hermosísimos poemas de Erwin fueron después recopilados por su hijo y publicados en un libro póstumo, obviamente. El 18 de mayo de 1960 fueron asesinados en las cárceles de la aviación, y aplicándoles la famosa ley de fugas, Edwin Castro junto a Alberto Narváez y Cornelio Silva, que compartían la prisión. Aún no había nacido el Frente Sandinista de Liberación, porque va a ser fundado al año siguiente, en 1961, pero de alguna manera la senda ya estaba trazada. Posiblemente, y no por casualidad, la fecha del asesinato de estos tres revolucionarios coincidió con la fecha de nacimiento de Augusto César Sandino, lo que constituye sin duda todo un símbolo para la historia de la revolución nicaragüense. Así que bueno, de alguna manera, a través de esta historia de este poeta nicaragüense, busco o pretendía que quede entonces en la memoria colectiva de nosotros, los uruguayos, los argentinos, y también la memoria colectiva del resto de América, el nombre y la obra de Edwin Castro, precursor de la triunfante revolución sandinista de julio de 1979, que de alguna manera acercó luz a aquellos días oscuros en el Río de la Plata, porque sin duda que la revolución nicaragüense nos trajo luz. Y bueno, y con esto cierro, digamos, este espacio que, como decía, quería que fuera una especie de homenaje para todos esos revolucionarios, porque además en Nicaragua se encontraron y pelearon revolucionarios de muchas otras partes de América Latina. Uruguayos, sin duda que allí había, entre ellos Altezor, y argentinos también, muchos. Así que bueno, con esto cierro mi participación de hoy, y bueno, el próximo lunes nos volveremos a encontrar. Así es, Silvia. El Tamagás, tengo una anécdota en el Tamagás que no le voy a contar ahora. Es una hacienda lechera, pero toma el nombre de las abejas que producían esa miel más dulcita que de la abeja del Tamagás, esa que canta la canción esta de Erwin Castro. Claro. Es una abeja el Tamagás. Sí, bien. En su momento, cuando escuché por primera vez esa canción, hace ya mucho tiempo, creo que fue la primera vez que la escuché, fue en el 84, cuando volvía la democracia al país, en el 85 en realidad, que en el acto de inauguración del gobierno democrático estuvieron los Mejía Godoy, y bueno, yo había escuchado esa canción, pero no sabía de qué se trataba, y lo busqué, porque viste que pasa que hay palabras que son propias de cada pueblo y que uno tiene que buscarlas. Sí. En la poesía uno encuentra muchas veces palabras que no sabe lo que quieren decir,
porque son propias de la lengua, de la riqueza que tiene el español, ¿no? El español americano. Sí. Bueno, algún día contaré la anécdota, no es gran cosa, es un juego, nada, pero fue en el Tamagás. Ahí sí, mi compañera trabajaba, yo porque pasaba seguido, toda la semana por ahí, pero que es en el campo, en la península del Chiltepe, bien metida adentro del lago de Managua. Mi compañera sí trabajaba bastante más cerca ahí de la gente del Tamagás. Bueno, nos vamos hasta el próximo lunes, que ya vamos a estar en el mes de agosto, y bueno, seguiremos con frío, pero con las ganas de seguir peleando contra todos estos gobiernos que tenemos por estos lugares. Ustedes un poco menos, pero bueno, descansando, pero juntando fuerza en el Uruguay. Sí, no tan descansado tampoco, pero bueno, mucho mejor. Sí. Bueno, hasta el próximo lunes volvemos con Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Chau, Silvia. Chau, Dayana.